Ser podcast. Las 7 de hoy por hoy. Ser podcast. Hola, muy buenos días. La Fiscalía se plantea investigar los fallos y los retrasos en el cribado de cáncer de mama de la Junta de Andalucía, que ha dejado a unas 2.000 personas sin noticias de sus pruebas y algunas pacientes sin saber que estaban enfermas. Ha sido la Asociación en Defensa del Paciente la que ha presentado una denuncia por dejación de funciones y no ha sido la única. Izquierda Unida también ha presentado un escrito contra la consejera de Salud, Rocío Hernández, y contra sus dos predecesores. En ese escrito les acusan, entre otras cosas, de supuestos delitos de homicidio imprudente. José Luis Astre, hola. Hola, buenos días. La Fiscalía ha decidido estudiar esa denuncia de la Asociación en Defensa del Paciente justo cuando el Ministerio de Sanidad ha anunciado una auditoría de los fallos del cribado. Le reclaman a la Junta todos los informes desde el año 2020. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, intenta aplacar las críticas. Asegura que ahora están trabajando contrarreloj para hablar con todas las afectadas. Radio Sevilla, Diego Suárez, buenos días. Buenos días. La alarma social generada por los errores empuja a Moreno a prometer ceses una vez que se conozca el origen del fallo, que lamenta haber conocido después de que la SER emitiera el testimonio de las afectadas. Dentro de esa auditoría, conseguir dónde está el problema, o sea, saber exactamente cuál ha sido el origen del problema para que no vuelva a suceder y por tanto corrijamos esos errores, y también ver quién ha sido los responsables causantes de ese problema, ¿no? Para cuando llegue su momento depurar las responsabilidades que sean necesarias, ¿no? Esta mañana también Adelante Andalucía va a registrar otra denuncia ante el Ministerio Público contra la consejera de Salud y sus predecesores. El Defensor del Pueblo andaluz ha abierto una investigación de oficio. La asociación AMAMA decidirá esta tarde si interpone una demanda colectiva. El Ministerio de Sanidad ha pedido por carta auditar esos informes de los últimos 5 años. Moreno enfrenta la mayor tormenta política desde que llegó a la presidencia de la Junta. El presidente del Gobierno da 3 meses a Aragón, Asturias, Baleares y Madrid para crear el registro de médicos objetores de conciencia para practicar abortos, que es obligatorio por ley desde 2023. Pedro Sánchez envió ayer una carta a los presidentes de esas 4 autonomías. Las comunidades del PP han contestado que van a cumplir, pero la presidenta de Madrid, y días después de que el Ayuntamiento de la capital aprobase una polémica moción de Vox, dio esta respuesta. Ya veremos lo que le voy a ir contestando. Para una carta que escribe, pues me tomaré con tiempo la respuesta para ser certera. Pero obligar a un profesional sanitario o estigmatizarlo por hacer o por dejar de hacer, lo mismo, la respuesta que le he dado, no parece propio de una democracia liberal. Anoche estuvo en Hora 25 el ministro y secretario de los socialistas madrileños, Óscar López. Asegura que el PP tiene el síndrome de Estocolmo con Vox, decía, y que Ayuso incumple varias leyes. El pacto contra la violencia de género, donde le recuerdo que hemos aprobado 1.500 millones de euros para nuevas medidas contra la violencia de género, y la Comunidad de Madrid ha dicho que lo va a destinar a un centro para hombres maltratados. ¿Se puede tener un gobierno con una presidenta machista? A las pruebas me remito. Francia atraviesa una de sus peores crisis políticas tras la dimisión del primer ministro, Sébastien Lecornu, que ha vivido el mandato más corto de la historia reciente del país. 27 días ha durado en el puesto y ha decidido marcharse solo unas horas después, pocas horas después de haber presentado a su nuevo equipo de gobierno. Tanto sus socios republicanos como la oposición de izquierdas salieron en bloque a criticar ese nuevo ejecutivo. Consideran que era continuista y que lo integraban solo figuras del macronismo. Macron quiere ahora evitar por todos los medios volver a convocar elecciones. Por lo pronto le ha pedido a quien todavía es su primer ministro que aguante otras 48 horas para negociar la formación de otro gobierno de estabilidad, si es que eso es todavía posible. Él de momento ha aceptado ese encargo, se va a poner a ello de hecho en 2 horas, esta misma mañana, y tiene hasta mañana por la noche, pero no seguirá al frente del hipotético gobierno si es que lo hay. En la oposición aprietan. En ces heures, el chef de l'État dispose de 2 voies posibles. La ultraderechista Marine Le Pen pedía a Macron que se marche y que disuelva la Asamblea. El bloque de la izquierda también lo pide. A las 7:30 en nuestro tiempo de economía analizaremos con Jordi Fàbrega el terremoto económico que todo esto implica en una de las economías más importantes del euro, y todavía de la información del exterior hay otro sonido de anoche que en realidad se produjo aquí en España, en los aeropuertos de Bilbao, Barcelona y Madrid. Ya están en España otros 27 tripulantes españoles de la flotilla deportados por Israel. Por segunda noche consecutiva, decenas de personas les estaban esperando con banderas palestinas, con estos cánticos, como ya hizo el grupo que regresó a España el domingo. Ellos también denuncian vejaciones y maltrato y denuncian que todavía queda una española detenida allí en Israel. Está acusada de morder a una doctora durante un examen médico. Es martes, es 7 de octubre. Hoy se cumplen 2 años de los ataques terroristas de Hamás que derivaron en el genocidio de Israel en Gaza. Hoy por hoy noticias.
Ser Podcast. Este segundo aniversario de aquel día coincide con el nuevo capítulo de negociaciones que se ha abierto en Egipto. Hoy las delegaciones estadounidenses, israelíes y palestinas asisten al segundo día de conversaciones. Isabel Fernández Pedrote, buenos días. Hola Ángeles, buenos días. Se trata de negociaciones indirectas, solo a través de los mediadores, para intentar cerrar un acuerdo de paz basado en el plan de Trump. Que aunque todavía prefiere no hablar de tiempos, sí asegura que Hamás está cediendo en algunas cuestiones. Pablo Morán, buenos días. Buenos días. Los contactos indirectos en Sharm el Sheikh han comenzado marcados por la desconfianza cruzada entre las dos partes. De hecho, el máximo responsable de la delegación israelí, el ministro Ron Dermer, no se sumará hasta comprobar que hay avances en estos primeros días. En la Casa Blanca se resistían anoche a poner un límite temporal inicial a las negociaciones. Siguen reclamando resultados rápidos, pero no establecen de momento esa línea roja. La portavoz Caroline Levitt desvelaba además el asunto por el que han comenzado. Son las listas de los rehenes que quedarán liberados por el acuerdo a cambio de la liberación de presos palestinos. La prensa egipcia asegura que en esa lista hay 250 condenados a cadena perpetua por terrorismo. Algunas fuentes cuestionan la disposición de la delegación israelí a trabajar a favor de un acuerdo. Los representantes de Hamás, entre ellos dos supervivientes de los ataques en Qatar, valoran como positivos estos primeros contactos en los que han advertido que los ataques incesantes en Gaza suponen un desafío para la liberación de los rehenes. Mientras se negocia ese intercambio, continúa la masacre en la Franja de Gaza. Solo en las últimas horas han muerto al menos otras 8 personas en los ataques israelíes. Desde que comenzó la ofensiva, el ejército de Netanyahu ha matado a más de 67.000 palestinos. Unos 20.000 eran niños y menores de edad. De hambre han muerto al menos 460 personas. Todo empezó un día como hoy, hace 2 años, cuando Hamás mató a 1.200 personas y secuestró a 250. Vamos a repasar lo que ha ocurrido desde entonces con Victoria García. El 7 de octubre del 2023, las brigadas Al-Qassam lanzaron un ataque causando numerosas bajas entre soldados, colonos y civiles israelíes. También capturaron a cientos de ellos. Un mes después, el gobierno de Israel declara oficialmente la guerra para destruir las capacidades militares de Hamás. Impone un bloqueo total a la franja. 15 días después, la masacre del hospital Al-Ali en Gaza mata a cientos de personas y provoca una condena internacional generalizada. El 27 de octubre, las fuerzas israelíes comienzan la invasión terrestre del norte de Gaza, con cortes totales de las comunicaciones, agua y electricidad. Un mes después, una tregua humanitaria permite el intercambio de 105 cautivos por 240 prisioneros palestinos. Y es a principios de este año cuando se empieza a hablar de hambruna en Gaza. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. En Cataluña, Salvador Illa se enfrenta desde hoy a su segundo debate de política general en el Parlament y lo hace con la presión impulsada por los comunes para que excluya empresas colaboradoras con Israel de la contratación pública. Radio Barcelona, Xavi Abelló. La propuesta presentada por los comunes le pide al Govern que en el plazo de un mes concrete cómo llevará a cabo el veto a empresas que colaboran con el régimen de Netanyahu. Por un lado, emulando lo que ya ha hecho el Ayuntamiento de Barcelona y añadiendo cláusulas en los concursos públicos para excluir este tipo de empresas. También exigen romper relaciones con todas aquellas que ya puedan tener alguna vinculación con la Generalitat o que no se les permita participar de ninguno de los eventos y congresos que organiza Fira de Barcelona. También quieren extender el veto al mundo del deporte, especialmente en el ámbito del baloncesto. La semana que viene 3 equipos catalanes, Barça, Peña y Manresa, juegan contra 3 equipos israelíes y piden implicación al Govern para que Israel quede vetada. Le piden a ella que tome las iniciativas necesarias para excluir a Israel de los eventos deportivos y culturales que se celebren en Cataluña. 7:09 de la mañana, 6:09 en Canarias. Es un informe que hemos conocido esta madrugada, un informe de la OCDE que concluye que en España hay un problema de disciplina en las aulas. Los profesores describen un ambiente más cambiante, sufren más estrés por el exceso de trabajo y lo relacionan con cuestiones de diversidad, de equidad y de otros conflictos derivados de estas situaciones. Es una información de Laura Gutiérrez. Sí, 1/3 del profesorado español reconoce que hay un ambiente ruidoso en clase y que pierde mucho tiempo por las interrupciones del alumnado, muy por
encima de la media de los países de nuestro entorno. Pasa más en secundaria que en primaria. En los institutos, un 25% de los docentes asegura que muchos estudiantes no empiezan a trabajar hasta mucho después de que comiencen las clases. En la media de la OCDE, el porcentaje es del 16%. Una indisciplina que provoca mucho estrés en la mitad del profesorado de nuestro país, docentes que también sufren ante el aumento del alumnado con necesidades especiales. Un 40% se siente estresado por esto. Abelardo de la Rosa es el secretario de Estado de Educación. La diversidad es la nueva normalidad. La diversidad presenta retos que tenemos que saber afrontar. Diversidad de origen cultural, lingüístico, socioeconómico. Según Talis, el 27% de los docentes de nuestro país declara que tiene más de un 10% de alumnos con necesidades. El 34% los tiene en primaria. Hasta Andalucía, en Radio Sevilla, hasta ahora Elena Carazo. Elena, buenos días. Buenos días, Ángels. Y en Baleares, en Radio Mallorca, Mamen Municio. Mamen, buen día. Hola, Ángels, buen día. Mira, Elena, vamos a hablar de otro derbi sevillano que se juega en los desayunos de la ciudad. ¿Tostadas béticas o sevillistas? Yo no sabría decirte quién va ganando. Desde luego, el que está triunfando es su creador, Juan, de la Bacería Aromas de San Román. Ha llevado las tostadas a otro nivel. Mirad, la tostada sevillista, la con ahumado, bacon crispy, tortilla, salsa de bacon ahumado y parmesano rallado sobre pan rojo. Esa la sevillista. Vale. La bética combina sobrasada mallorquina, cebolla crujiente y queso de cabra rematada con un sorprendente toque de chocolate blanco y el pan es de color verde. Yo con estos ingredientes, la verdad es que te digo que no sabría decirte por cuál me decantaría. Él está triunfando, se ha hecho súper viral. Yo tengo claro mis colores verde y blanco, pero yo no sé si con esto te haces idea de por cuál te irías tú. Pero hombre, yo que está aquí Mamen, nosotros nos inclinamos por la sobrasada, ¿no? Desde luego. Vale. Yo, bueno, sobrasada. Pero, Ángel, que te han dejado un mensaje. Escucha. A ver. Ángel, te invito a ti y a todo tu equipo a probar las tostaditas béticas sevillistas, como sea que hace una vez Barça se hace, el día que quiera, todos coordinarlo. Yo te invito y paga Diego Suárez, ¿vale? Un abrazo. Mira cómo no, hasta aquí no me ha tocado a mí pagarlo. Bueno, yo si paga Diego Suárez voy donde haga falta. Bueno, pues ya sabes, ¿vale? Lo apunta, está en la calle sola, así que... Vale. No, la de sobrasada me parece bien, la bética me parece bien, me sobra lo del chocolate blanco, Mamen, yo no sé, pero por lo visto están buenísimas. Ya, con miel sí que no comemos la sobrasada, pero con chocolate blanco... Me lo voy a pensar yo también, la de chocolate. Vale. Mamen, ya voy contigo. Encontrada en Princeton, en Nueva Jersey, en Estados Unidos, la escalinata perdida de la calle del Agua de Palma. ¿La han encontrado allí? Sí, de una manera casual. Ha sido un doctor en literatura española y portuguesa que se llama Enric Mallorquí Ruscalleda. Él se encontraba haciendo su tesis doctoral en Princeton y contactaron con él para ver si podía descifrar una inscripción de una escalinata del siglo XV. La pieza había sido donada al museo y montada y desmontada varias veces y se desconocía el orden de las piezas y el escrito. En ese momento lo habían montado en una sala con arte de otras culturas y había una inscripción. Dije, bueno, esto es catalán medieval. Tomé fotos, reconstruí el texto y le dije, esto es una oración, va con la dirección de la escalera, la idea de la escala paradisión, de la escala espiritual. Poco después, este profesor, con varios nexos con Mallorca, leyendo un estudio del investigador Joan Dumeñe Mesquida sobre el gótico en la isla, se fijó en un dibujo realizado por un tratante de arte, Arthur Bain, y en este dibujo salía la escalinata con el grabado de un patio de la casa de la calle del Agua de Palma. Reconoció la pieza y se puso en contacto con Dumeñe, quien le ratificó la teoría. Empezar a leer algunas cosas sobre el arte medieval de Mallorca y me encontré con un artículo que había un dibujo de una escalera que se había perdido en los años 20. Se había vendido y había desaparecido. Y al ver el dibujo dije, esta es la escalera que estudié. Y ahora conocemos, Ángels, que no debió ser la única pieza. La escalinata perdida había sido, vendida en connivencia con un anticuario mallorquín y también junto con otra galería procedente de otra casa señorial mallorquina. Que no se piensen los oyentes que es una escalera de esa para subir a los armarios de arriba de la cocina, que es una señora escalera. Una escalinata, sí. Mamen, Elena, hasta luego. Un abrazo. Adiós. Hasta luego. Vamos ya con nuestra recomendación cultural para empezar el día. Hoy Raquel García nos propone La última aventura del capitán a la triste.
Nuestra recomendación de hoy es una idea que nació hace ya 30 años. Hablamos de Alatriste, personaje que comenzó a rondar la cabeza de Pérez Reverte después de ver que los libros de texto de su hija apenas dedicaban 4 líneas al Siglo de Oro. 14 años han pasado desde la última entrega de la serie, de la que ahora se presenta Misión en París, penúltimo capítulo de las aventuras de este espadachín convertido en mito de nuestro imaginario colectivo, que aquí se cruza con los 3 mosqueteros, en un homenaje a Alejandro Dumas, escritor de cabecera del autor. Bueno, ahí es un guiño muy personal. Para mí Los 3 mosqueteros fue un libro fundamental. Yo lo leí con 8 o 9 años y marcó mi vida en muchos sentidos. Un personaje que con el tiempo se ha vuelto más oscuro, dice Pérez Reverte, igual que él, al que le acompañan sus fantasmas y el remordimiento, alejado de la idea romántica del héroe perfecto. El héroe puede ser un tipo normal, incluso un canalla, ¿no? Un tipo que, no sé, una mala persona que de pronto la vida hace clic y lo pone en una situación en la cual hace lo que tenga que hacer, ¿no? Apaga un fuego, se enfrenta al barro de la Dana, hace lo que sea con el coronavirus, ¿sabes? Y es gente normal, gente que después vuelve y desaparece otra vez, ¿no? El héroe no va por la vida siendo héroe todo el tiempo. El héroe, yo los he visto, a veces es héroe 5 minutos, pero esos 5 minutos justifican una vida. Dice Pérez Reverte que ya con 74 no le quedan muchos años para seguir escribiendo, pero que habrá un final para Alatriste, que como hizo Díaz Llanes en el cine, acabará sus días blandiendo la espada en la batalla. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.